Esta es la reseña del Antiguo Testamento. Soy Roland Depew. Vamos a orar acerca de esto. Padre, te damos gracias por tu bondad hoy día. Te agradecemos por tu bendición en nuestras vidas. Sabemos que tú has preparado esta palabra para que la estudiemos. Guíanos mientras vamos por ella. Esta mañana, danos tu dirección en todas las cosas. Que tu Espíritu Santo hable en nuestros corazones y nuestro entendimiento y nos revele claramente y se manifieste en nuestras vidas lo que tú quieres que sepamos. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Empezamos esta mañana en el techo en Jerusalén. En la tarde, cuando David mira por la pared y ve a alguien que no debería haber visto. ¿Cuántas veces has puesto tus ojos en algo que no deberías haber visto? Todos hemos estado ahí. El problema era que él no cerró sus ojos ni se fue a ningún otro lado. Él continuó mirando. Segunda Samuel 11 registra la historia de la transgresión de David. Es el problema principal en el medio de la historia de David que cambia su vida y cambia su reino y todo lo que hace. Hay una clave al empezar el capítulo 11 de Segundo de Samuel que nos advierte lo que va a suceder. Y dice, esto sucedió en la primavera cuando los reyes van a la guerra y cuando David envió a la guerra a Joab para sitiar Rabá y David se quedó en Jerusalén. Era el tiempo del año que los reyes iban a la guerra, pero David no fue. Y el escritor nos da esa pequeña pista, algo que está fuera de lugar. No sabemos cuál era el problema que cambió, dónde iba a estar y qué iba a hacer, y no iba a ir a la guerra. Todas esas cosas, pero la historia se desenvuelve una tarde. Él ve a esta mujer y pregunta quién era ella. Su nombre era Betsabé. Era una mujer joven que estaba casada con uno de sus soldados y pregunta por ella y la hace traer. Y el pecado no era solamente infidelidad y tomar la mujer de otro y que la traigan al palacio y así, pero el pecado se complica porque él hace llamar a Urías y lo hace traer para cubrir lo que pasó y cubrir el pecado. Y lo trae a Jerusalén para que se junten. Entonces vamos a cubrir todo este asunto. Y Urías es un buen soldado y dice, ¿por qué voy a estar aquí en casa con felicidad cuando mis colegas están en la batalla? Entonces, aunque él regresa a Jerusalén, él no se va a su casa. Y eso enoja a David y lo manda al campo de batalla mandando su sentencia de muerte. Porque esa nota que escribe al general de Urías estaban las instrucciones para exponer a Urías en la batalla y retroceder y dejarlo solo para que muera. Entonces David no solamente comete el pecado con Betsabé, sino comete asesinato, conspira con ese asesinato. En el proceso de todo esto, el rey tiene lo que él quiere, él tiene autoridad. Entonces él podía haber hecho esto, David podía haber hecho esto de otra manera. Y posiblemente podía haber hecho algo. Hay mucha conjetura, pero no vamos a inquirir más al respecto. Pero él tiene su propia autoridad y su propia manera de hacer. Y él usa su poder para corromperse en esta situación. El poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Eso es lo que pone a David en esta situación. ¿Quién iba a cuestionar lo que hace el rey y lo que hacía él? Entonces, venimos aquí a Urías y Urías muere y trae a Betsabé al palacio
ella se embaraza con un niño y nace el niño. Y parece que todo está bien cubierto y todo funciona bien mientras leemos la historia. Y en el capítulo 12, el Señor envía a Natán a David. Y quizás David no se había percatado que Dios estaba mirando, pero Dios miró todo lo que estaba pasando. Entonces, David entendió y él supo lo que había hecho mal. Él quiso cubrirlo. Nosotros sabemos toda esta situación, pero Natán viene a él y le cuenta una historia. Un hombre que tenía bastante ganado y rebaños, y había un hombre que tenía solo una ovejita, y el hombre rico quita la ovejita del hombre pobre, que la quería, la amaba, y David dice, ese hombre tiene que ser muerto. Entonces, ¿te acuerdas quién es David? Y Natán es el profeta. David es el rey y Natán tiene el coraje para pararse. Es el único que tiene el coraje y pararse delante de él y decirle, tú eres ese hombre. Y lo identifica la situación. Entonces, mientras Natán habla lo que Dios le mandó a hablar y lo que vemos en ese año que pasó, un año casi pasó, y parecía que todo estaba bien cubierto. Pero a pesar de toda esa situación, Natán viene a él y David confiesa. Y aquí hay una distinción en la vida de David. No hay solamente una transgresión, hay una confesión y hay un cambio de corazón y de actitud. Entonces David responde a esto. Salmo 51 es el que escribió David. Vamos a ver el siguiente bimestre. Salmo 51. Y Dios, crea en mí un corazón limpio, perdóname mis transgresiones. Y él se abre al Señor en esta situación. Y la confesión de David lo hace diferente a los otros que no estaban tan dispuestos a confesar y arrepentirse en estas situaciones. Pero por nuestra reseña, que esto cambia el reino de David. Aquí en el medio que él está sirviendo como rey, las cosas cambian y de aquí en adelante, de los capítulos 13 hasta el final de 2 Samuel, hasta el capítulo 24, está la tercera sección. Pero si tú tienes tus notas, que la primera sección es el establecimiento del reino de David. Capítulos 11 al 12 habla de la transgresión de David y la tercera parte son los problemas de David, de los capítulos 13 al 24. Lo que esto nos señala en estos capítulos, que su reino no era fácil. Después de este punto era difícil. ¿Y tú piensas que el pecado tiene algo que ver con esto? Siempre lo tiene que ver. Siempre hay varias insurrecciones y rebeliones. Sus propios hijos se levantan y quieren rebelarse. Uno de sus hijos pone una tienda en el techo de esa misma casa. Uno de sus hijos se rebela en contra de él y echa a su padre fuera de la ciudad de Jerusalén. Y cuando su padre está fuera del pueblo, pone una tienda en la misma casa, en el techo de la misma casa donde David vivió, para que todos vean que él tiene el harén de sus padres en el techo de esa casa. Entonces tú sabes lo que sucede, y Dios ve las cosas malas y no se escapa de la tentación. Entonces estas cosas, hay mucha ironía y todos estos ciclos regresan. Y ahora está mostrando en el hijo, en las mismas clases de pecado. Y David es restaurado más tarde a su reino. Estas cosas suceden y hay varias insurrecciones. Absalón, su hijo que estaba mencionando, hace esto. Y Absalón, tú te acuerdas de la historia. Absalón, él tenía una cabellera larga y lo estaban persiguiendo en la batalla. Los hombres de David estaban persiguiéndolo y lo estaban
persiguiéndolo detrás de árboles y su pelo se enreda en los árboles. Esto es algo que vemos en las películas. Podemos imaginarnos esto. Es atrapado ahí y se queda colgando en los árboles, y ahí su vida es terminada en esa situación. Y Absalón, es una de las cosas que dice la Escritura, es que su padre nunca lo disciplinó, nunca trató con él. Entonces es un poco inusual cómo Dios disciplinó a David, y David respondió, pero David no hizo lo mismo con sus hijos. Otra de las cosas que quiero tocar aquí en el capítulo 24 de 2 de Samuel, David decide una vez más, necesita contar a la gente, y el propósito de contar era cuántos guerreros tenía y cuán fuerte era el reino, y Dios no le instruyó que haga eso, ni quería que haga esto. Y la Escritura dice que Dios se enojó con David porque contó a su gente, a su pueblo. Y la historia, veamos capítulo 24 de 2 de Samuel. La historia nos muestra que había una plaga que se desató en respuesta a la desobediencia de David en esta situación. Había una plaga que se desató rápidamente y la gente está muriendo, el pueblo está muriendo. Y David dice, tenemos que ofrecer sacrificio, tenemos que hacer algo. Y encuentran ese lugar. Déjeme leer. Dice, Dios le dice, va a haber juicio en contra de ti. Veamos capítulo 24, verso 18. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, Gad era uno de los profetas, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Entonces David estaba buscando un lugar para ofrecer este sacrificio, para que pare la plaga. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto el rey Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna, no, sino que por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Y he leído esta historia por un par de razones. Nos da un entendimiento acerca de varias cosas mientras vamos a los libros de Reyes. Y nos dice cómo David, cómo se resume aquí en varias maneras. Y aquí hay varias situaciones importantes. Una de las cosas que hace aquí, que nos dice el corazón de David en este punto de su vida, dice, hasta que Arauna le ofreció y le dijo, toma esto, toma este lugar y lo puedes tener. Y David dice, no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Es fácil dar cosas que no se te han dado, que se te han regalado. Es fácil. Quizás no siempre es fácil, pero es más fácil cuando viene fácil darlo. Pero David dice, yo no voy a ofrecer que me has dado. Entonces le pagó un precio justo por esto, por esta era, por los bueyes y todo. Les pagó un buen precio y luego ofreció esto al Señor. Esto muestra una mejor actitud en esta situación. Otra cosa que queremos ver acá y queremos retroceder en nuestra mente a este mapa de la ciudad de Jerusalén. ¿Se acuerdan? En este punto de tierra que hemos hablado acerca de este risco que había entre estos dos valles, el valle de Quedrón
al este, entre el monte de Sión y el monte de los Olivos, y hay otro valle que hay en este otro lado, y en este risco. La ciudad de David está en este risco. Y David va hacia arriba del monte. Iba a bajar por una depresión pequeña, y después, cuando la escritura dice, vayamos a la casa del Señor, cuando David escribió esos salmos, él estaba hablando en serio. Cuando tú subes a ese cerro, estás escalando. Es allá arriba en la montaña. Entonces él caminó hacia arriba en este lugar. Él fue al lugar más alto, más allá de la ciudad, donde él había conquistado a los jebuseos y había hecho la ciudad de David. Llega a esa era, un lugar plano, rocoso, que era la era de Arauna, y compra esa propiedad, y voy a ofrecer un sacrificio aquí. Y este se convierte en lugar del templo. Este es el monte de Sión. Cuando hablamos literalmente del monte de Sión, este es el área donde está la mezquita musulmana. Esa construcción, tú has visto las fotos de Jerusalén. Y aquí está el área donde Abraham aparentemente ha sido guiado a ofrecer a Isaac como sacrificio. Y es ahí donde Jesús fue sacrificado. Entonces hay una idea integral de este sistema aquí. Y este lugar, en esta montaña, es donde Salomón, el hijo de David, construye el templo. Entonces es apropiado que terminemos 2 Samuel con esta historia, comprando esta propiedad para poder construir y trasladar del tabernáculo y construir el templo permanentemente. Y Salomón lo construye aquí en la cúspide de la montaña. Entonces, sigamos con este pensamiento y vayamos a Primera de Reyes. Así como Samuel, los reyes aparecen en un rollo, Primera y Segunda Reyes, pero en la Septuaginta los divide. Entonces, como ya he mencionado antes, con toda esta historia, Primera de Reyes es llamado Tercera Reinos y la Cuarta de Kingdoms, que era Segunda de Reyes. Entonces, ya he dicho todo eso anteriormente. Quiero que ustedes se acuerden cómo esto es hecho. El escritor de Primera de Reyes no sabemos quién es con toda seguridad, pero se lo ha acreditado a estos profetas, Natán y Gad especialmente. Los judíos acreditan Primera y Segunda Reyes a Jeremías, y se cree que Jeremías compiló, no necesariamente escribió, sino lo compiló, porque hay mucha historia que está incluida acá. Entonces creemos que Jeremías hizo esto. Aquí hay algunos nombres que han sido mencionados, pero no es muy importante esto, sino que reconozcamos que Jeremías y los judíos acreditan que él compiló los libros de Reyes. Probablemente así hizo esto, y una de las razones por que hizo esta historia, Primera y Segunda Reyes, estamos hablando como un solo libro. Cuando vemos, nos damos cuenta que obviamente quien quiera que haya compilado y le escribió al menos al final de la historia que sucedió. La historia tuvo que pasar, entonces tenemos que registrar. En la Segunda de Reyes vemos el exilio. ¿Cómo llegamos a la Segunda de Reyes? Cuando vemos todos los reyes de Israel y llegamos al punto de que los babilonios capturan la ciudad de Jerusalén y los llevan cautivos. Entonces dejamos a Jeremías, que ya es un anciano para ese tiempo, lo dejamos en Jerusalén. El resto es llevado. Los jóvenes como Daniel son llevados cautivos. Entonces creemos que esto ha sido
compilado en la primera parte de la cautividad, porque aquí habla acerca de uno de los reyes que es liberado, pero también esto es escrito antes de que termine la cautividad. La cautividad tiene un periodo de 70 años de exilios. Hay varios términos. 70 años de cautividad. Hablamos de la cautividad babilónica. 70 años de exilios. Todo esto se refiere a este mismo periodo de tiempo histórico. Entonces, vamos a ver eso con más detalle en los próximos momentos. Pero creemos que esto ha sido compilado antes de este tiempo, antes que regresen los exiliados, porque no se menciona el hecho de que estas cosas fueron reconstruidas y que regresaron, y nos deja con la idea que todo se llevó y nada fue restaurado. Entonces, por eso es que vemos que fue compilado y terminado en ese tiempo. Primera de Reyes empieza con la muerte de David en los siguientes capítulos, hasta el rey de Joram en Israel. Más o menos 120 años de historia cubiertas en Primera de Reinos, y Segunda Reyes va a cubrir otro periodo. El tema aquí que vemos a lo largo de Primera de Reyes especialmente es la desobediencia, cómo interrumpe el reino. Entonces ese es el mensaje. La nación, el bienestar de la nación depende de la fidelidad de sus líderes. Y Dios dice, si tú sigues mis mandamientos y estatutos, yo te voy a bendecir. Si no, vas a tener problemas. Es exactamente lo que pasó. Primera de Reyes no solamente nos da un registro de todos los reyes, sino que demuestre que para que sea un rey exitoso tenías que prestar atención a la ley de Dios y ser fiel a Dios. Y es lo que dice Proverbios 14:34. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Proverbios 14:34. Quizás fue escrito eso en este periodo de la historia. Entonces, estos libros realmente ilustran eso, que la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. La palabra clave aquí, que ocurre con más frecuencia, es la palabra reino. La palabra reino aparece 357 veces en este libro, pero el concepto real de Primera de Reyes no es solamente un reino, pero es más acerca de los reinos divididos y el hecho de que se dividen los reinos. Entonces la palabra clave es el reino. Entonces el concepto es la división de los reinos. De eso se trata este libro. Entonces acabamos con 2 reinos y 2 reyes y todas las cosas que acontecen. Déjeme hacer esto y déjeme darle un bosquejo rápido para hacer esto. Primera cosa, capítulo 1 y 2 habla acerca de la muerte de David y Salomón se convierte en rey. Capítulos 1 y 2. La muerte de David y el nuevo rey es Salomón. Y esa es la historia, básicamente. Pero eso parece una transición fácil, porque Salomón era uno de los hijos y era el primer hijo que nació a Betsabé. Muere porque Dios juzga el pecado, pero el siguiente hijo que nace a Betsabé y David es Salomón. Entonces, cuando ya llega la época de que Salomón ya era lo suficientemente grande, David le entrega el reino. No era el primogénito, pero es el que escoge David como su sucesor. Y eso parece fácil, con la excepción de la idea que tiene hermanos mayores. Y no están felices con esta decisión. Un momentito, yo estaba aquí primero. Entonces, ¿quién estaba aquí primero aquí? Yo llegué aquí primero, me toca a mí. Entonces, hay parte de la historia aquí en capítulo 1 y 2 de todos los problemas y batallas que hay ahí y las dificultades y desacuerdos en la familia. Este joven Adonías, él dice, yo tengo derecho de estar aquí.
Vamos a continuar con la historia. Continúa del capítulo 3 al 11. Es la vida de Salomón y su reino como rey. Salomón se convierte en rey como David. Gobiernas 40 años. Y lo que su padre hizo militarmente, Salomón lo expande más a través de la política. Salomón no es un guerrero. Entonces, es la razón por la cual David no pudo construir el templo. Tú eres un hombre que has derramado sangre, le dice Dios. Entonces yo quiero que otro, tu hijo, lo haga. Entonces Salomón es más un político, un líder que maneja bien la política y toma ese reino que heredó de su padre y lo expande. Y en el tiempo de Salomón, la nación de Israel alcanza su más grande territorio en términos de poder, de terrenos, y este es la cúspide del reino de Israel y la gloria de Israel. En el reino de Salomón se construye el templo y construye el palacio para el rey en Jerusalén. Muchas cosas se hacen y muchas cosas son incluidas. Vamos a leer aquí algunos pasajes. Capítulo 2, Primera Reyes 2, verso 1. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de los que están en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Él continúa. Entonces, aquí está alentando a Salomón. Sigue a Dios, le dice. Y David es un hombre conforme al corazón de Dios y sabía lo que estaba hablando. Entonces, los primeros años del rey Salomón se registran. Capítulo 3. Voy a leer un pensamiento que nos va a ayudar a identificar el principio del reino de Salomón. Capítulo 3, verso 1. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Ahí paramos un momento. Yo dije, David conquistó, Salomón hizo tratados, es un líder político fuerte, y él hace estas alianzas y hace una alianza con el rey de Faraón, y para sellar esa alianza, en esos días era común que el rey de Egipto le dé una hija como esposa. Y una de las razones para eso: si tú estás casado con mi hija, yo no voy a venir y te voy a quitar la cabeza. Si tratas bien a mi hija, tienes que tratarla bien. Si tú vienes a buscar una de mis hijas, no vamos a entrar en eso. Pero ese era el propósito, el pensamiento aquí detrás de todo esto. Y ustedes saben que tengo 3 hijas, ustedes varones, pero tienes que tener cuidado. Y todas están elegibles. Entonces, estoy buscando buenos varones. Pero Salomón forma esta alianza con ellos y dice que las trae a Jerusalén. Veamos el verso 3. Verso 2, perdóname. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos. Entonces, no era lugar alto. Habían varios lugares altos también, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas Salomón amó a Jehová, andando en sus estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal. Esto era antes de que el templo sea sacrificado. Y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y él estaba honrando a Dios, pero estaba transando con otras cosas, estaba quemando incienso a otros dioses.
en otros lugares altos. Entonces hay una pista aquí, en esta historia, y es que él toma a estas mujeres extranjeras y las trae a Jerusalén en su palacio, y tiene muchas esposas. La escritura dice que tenía 700 esposas y 300 concubinas, y eran matrimonios políticos, no eran esposas así en el sentido de esposo y esposa, pero trae y forma estas alianzas y tiene estos aspectos ocurriendo. Va a llevarlo a los problemas. Vamos a ver la siguiente cosa que pasa en el verso 5 al 15. No voy a leer todo esto, pero Salomón viene al Señor. La Biblia dice en Gabaón, está ofreciendo sacrificios, y Jehová se presenta a Salomón en sueños y dice: pide lo que quieras que yo te dé. Y en otras palabras le dice: ¿qué quieres que te dé? Yo te lo daré. Y le dice: tú eres un gran Dios y nos has ayudado a mi padre, soy tu siervo, nos has bendecido y no sé qué hacer. En el verso 9 dice: da a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oírlo, te voy a dar sabiduría. En el verso 14 dice: y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos, la misma historia. Si haces esto, vas a ser bendecido, así como tu padre fue bendecido. Verso 15, cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos, ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Ahora, hay muchas historias aquí en la sabiduría de Salomón, y muchas cosas que están incluidas aquí que no vamos a tomarnos el tiempo. Pero vemos en este primer pasaje que Dios le da sabiduría. Y hay cosas que estamos viendo y posibilidades de caídas con la idolatría, con las mujeres que trajo con sus matrimonios políticos. Él construye el templo. En los siguientes capítulos describe sus habilidades administrativas y cómo organiza todo esto también. Toma 7 años para edificar el templo, y es aparentemente la cosa más magnificente que uno puede ver. Un trabajo tremendo que él hace al desarrollar esto, y construye su propia casa, y le toma 13 años hacer su casa. Y no sé si esto que era más elaborada y más grande, o eran más lentos los constructores, porque ya estaban cansados de construir el templo. No nos dice nada, ni nos sugiere nada. Entonces, el templo es lo más glorioso, y la estructura que está en la ciudad de Jerusalén. Entonces hace todo esto y dedica el templo. Capítulo 9. Saltemos al capítulo 9 y vamos a ver un poco al principio de este capítulo. Verso 1. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Esa es una declaración importante. Mis ojos y mi corazón estarán ahí todos los días. Los judíos todavía se aferran a eso. Sus ojos y el corazón de Dios están en Jerusalén y en el lugar del templo. Si tú anduvieres delante de mí como David anduvo, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Verso 6. Mas si obstinadamente os apartáis de mí, vosotros y vuestros hijos. En el verso 7 dice: yo cortaré a Israel sobre la faz de la tierra.
Dios renueva este pacto que hizo con David a través de su hijo Salomón y le advierte y le dice, yo voy a hacer todas estas cosas si tú continúas siguiéndome. Entonces, muchas cosas. La reina de Saba viene en el capítulo 10, en el verso 23. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Él tenía todo, lo tenía todo. Las personas de todo el mundo querían venir y ser parte de esto y verlo a él. Cada cual quería ver al rey y quería estar con el rey Salomón, porque no solamente era popular y próspero, tenía sabiduría y todas las cosas que habían ahí. Cuando llegamos al capítulo 11, empezamos a ver cómo esto se torna y cómo funciona esto. En el verso 1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Ahí la mujer de Faraón se menciona. A las de Moab, a las de Amón, a las de Amón, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con Amor. Él tenía 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Oh, es una historia ahí, ¿eh? Ustedes saben, para que tú te involucres, esta es una situación política. Eran matrimonios políticos, eran matrimonios para confirmar tratados y cómo la nación iba a crecer. Salomón se enamoró de ellas. Entonces es difícil tener a alguien en tu casa y no enamorarte. Entonces es difícil enamorarte del pecador cuando camines con ellas. Oh, quizás ya no me entrometo ahí, ¿eh? Entonces, si tú pasas tiempo y tratas con esas situaciones, la situación, dice capítulo 4, cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. La escritura nos dice aquí, en términos muy claros, él se desvió de Dios porque lo influenciaron. Entonces, todas estas mujeres de todas estas naciones y otras tribus trajeron sus ritos paganos y su adoración a Jerusalén, y como resultado de todo eso se apartó. Vayamos al verso 11. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Hay aquí una profecía aquí. Yo le voy a quitar a ti y te lo voy a dar a tu siervo. Y resulta que el siguiente rey, que se lleva la mayor parte de las tribus en este reino dividido, es un siervo que está trabajando para Salomón, Jeroboam. Y dice, yo lo voy a quitar y lo voy a dar a tu siervo. Y la escritura dice aquí muy claramente lo que está sucediendo aquí. Un rey dividido con un corazón dividido deja un reino dividido. Un comentarista dice, por el siguiente siglo, el libro de Primera de Reyes registra las historias gemelas de dos conjuntos de reyes y de dos reinos de gente desobediente que se tornan indiferentes en manera creciente a sus profetas y a sus preceptos. Un rey dividido, con un corazón dividido, deja un reino dividido. La última sección del libro, capítulos 12 al 22, nos hablan acerca de ese reino y todo lo que sucede. El rey que sigue es un hijo de Salomón, Roboam, y lo vemos en el capítulo 12, al principio, Roboam, en el capítulo 12, al principio del capítulo. Pero el problema aquí es con Roboam, trae a toda la gente y les dice, ¿cómo voy a hacer esto? Mi
padre dejó este reino. ¿Cómo lo puedo continuar? Y los ancianos le dijeron, haz como las cosas como tu padre las hizo y aliviánalos. Tu padre les cobraba impuestos muy fuerte al pueblo. ¿Se acuerdan la advertencia de Samuel? Tu rey te va a cobrar impuestos. Entonces él estaba cobrando impuestos y los sabios les decía, aminora esa carga y te va a ir bien siguiendo a tu padre. Pero los consejeros jóvenes les dicen, tenemos que hacer más grande el reino, eran liberales, querían un reino más grande y querían construir todo esto. Y le dijeron, cóbrales más impuestos. Y Roboam piensa en esto y anuncia a la gente, ustedes piensan que fue difícil, yo voy a hacer más difícil con ustedes. Les voy a mostrar cómo esto les va a costar. Entonces, 10 tribus se rebelan en contra de él y 10 tribus se van al norte, todas se van. Y Jeroboam, que era este líder, era siervo de Salomón, se convierte en el rey del reino del norte y la llamamos como Israel. Las 2 tribus del sur eran Judá y Benjamín y se quedan con Roboam. Judá y Benjamín. Y se conforma el reino del sur. Y se refiere aquí como Judá. Entonces hay el reino de Judá y de Israel dividido. Yo voy a los hermanos Boam, Jeroboam y Roboam. Ni siquiera son parientes ni hermanos, pero hay una similitud en sus nombres. Jeroboam toma el reino del norte y Roboam toma el reino del sur. Esto es confuso. Les voy a decir cómo me acuerdo de esto. Yo ya lo tengo establecido en mi mente. La J viene antes de Ere. Entonces el norte está antes del sur. Entonces, es la manera como recuerdo. Tú puedes hallar otro mejor método. Jeroboam es el rey del norte, Roboam es del sur. Capítulo 12 nos dice que Jeroboam construye un templo, un altar en Siquem, que es al norte, para que la gente tenga un lugar para adorar, para que tenga también la capital de su reino, porque Jerusalén ya no va a ser la capital del norte, porque está al sur, está en la región de Benjamín. Entonces construyen una nueva capital en el norte, que es en Siquem, y Roboam está basado en Jerusalén. Capítulo 12, verso 25, habla acerca del reino del norte y dice dónde está la capital del reino, en Siquem. Y Jeroboam tiene un buen plan. Yo tengo que hacer algo para mantener a toda la gente de mi lado en esta cosa. Entonces dice, tenemos que mantener a la gente fiel. Si no lo hacemos, cada año se van a ir a Jerusalén a adorar. Entonces está rascándose la cabeza y piensa, ¿cómo voy a mantener a esta gente para que impedirles que vayan a Jerusalén? Si se van a ir a Jerusalén, quizás vuelvan al reino allá. Entonces Jeroboam, él establece 2 altares y pone 2 lugares para adorar, para mantener a la gente. Veamos el capítulo 12, verso 26. Y dijo Jeroboam en su corazón, y dice en su corazón, ahora el reino volverá a la casa de David. Y si saltaremos, verso 28, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bástate, habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. ¿Se acuerdan cuando salieron de Egipto? Aarón hizo un ídolo de un becerro de oro. Esa es parte de nuestra historia. ¿Ustedes se acuerdan? Es el becerro de oro. Y hace 2 becerros de oro. Y uno lo pone aquí en el verso 29. Dice, y puso uno en Betel y el otro en Dan, que es al norte, y otro en Betel, que está al medio del reino.
y lo haremos fácil. No van a tener que ir hasta Jerusalén. Ustedes pueden ir aquí a lugares más cercanos a la casa. Entonces, ¿tú ya sabes lo que Dios va a pensar de esto? Dios no va a estar feliz con esto. Entonces, obviamente, estamos en la situación que entendemos lo que va a suceder. Él hace esto. Veamos el capítulo 14 y continuamos con el siguiente pensamiento. Verso 9, perdón. Dice, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti. Dios le está hablando a Jeroboam. Pues fuiste y te hiciste dioses ajenos, imágenes de fundición para enojarme a mí, y me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam. Destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. El que muera a Jeroboam en la ciudad lo comerán los perros, y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo. Porque Jehová lo ha dicho. Dios no estaba complacido con toda esta situación, como tú te imaginas. El resto de este libro nos dice acerca de la historia de los reyes, buenos y malos. En tu libro de texto, en Mark Perman, da una lista en la página 72, nos da una lista de todos los reyes en el orden que sirvieron. Tú puedes verlo en las escrituras, pero ahí tú puedes ver y vas a tener un entendimiento quién sirvió en el norte y cuál sirvió en el reino del sur y cuáles son buenos, malos. Pero hay una manera simple de categorizarlos. Si están en el norte siguiendo a Jeroboam, y los pecados de Jeroboam son malos. El reino del norte, mal. El reino de Judá, más o menos. Buenos y malos. Hay ambos ahí. Pero todos los reyes del reino del norte se apartaron de Dios. Y el reino del sur, mejor. Oyes esta frase una y otra vez. Dice, este rey siguió los pecados de Jeroboam. Y tú ves esa frase en toda esta sección, el resto, los pecados de Jeroboam. Y siguieron esos. Y tal rey siguió los pecados y siguieron ese ejemplo hasta que el juicio viene sobre ellos. Hay historias cortas, hay algunos atisbos de cada reino. Al final de Primera de Reinos, nos concentramos en un rey malo, el rey Acab. Es un rey malo en el norte del reino. Y la historia se concentra entre Acab y el profeta justo Elías. Entonces vemos cómo Elías condena el pecado de Acab y los expone. Y Elías les dice cuán pecadores eran y todas las cosas que estaban sucediendo. Veamos en el capítulo 16, mientras acabamos este tiempo que tenemos. Verso 30 dice, y reinó Acab, hijo de hombre, sobre Israel en Samaria, 22 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque fue ligera cosa tomar por mujer a Jezabel, la hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Entonces se convierte en un tema importante, porque si tú ves a Jezabel, la hija de Ed-Baal, y sirvieron a Baal, tenemos que saber quién es Baal y de qué se trata esto. Pero cuando regresemos de nuestro descanso, vamos a ver a estos personajes y todas las cosas que están sucediendo y el pecado que los confronta y las cosas que trataron. Veamos el verso 32 rápidamente. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. E hizo también a Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Estas son aguas profundas aquí. Él está
metiéndose en más problemas. ¿Y por qué es esto? Es porque lo que están siguiendo. Vamos a ver eso después del descanso.